El Señor Jesús les bendiga a todos. Tengo deseos de recordar desde los primeros sueños que Dios me ha dado a la edad de aproximadamente cerca de 19 años en Honduras. Ahí yo llegué a los pies del Señor Jesús con todo el ánimo de un muchacho joven cuando se presenta al ejército celestial. En este caso el general es el Señor Jesucristo. Cuando un joven busca a Dios, Dios le agrada mucho, porque está cumpliendo con una parte que dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Entonces ahí está la diferencia. Pero Dios siempre recibe a toda persona en cualquier edad, pero es más bendecido el que busca a Dios como yo lo busqué. Dios lo aprecia de una manera especial, por cuanto nos acordamos del Creador en los días de nuestra juventud, y por fe somos jóvenes. Ahora quiero recordar o repetir, porque pueda ser que es importante para nuevas personas que no han oído cosas como estas. Estamos en un mundo demasiado afanoso, donde la situación se está empeorando cada día más, pero los que confían en Jehová serán como el monte de Sión, que no se mueve. Serán como árbol plantado junto a corrientes de agua, como dice el libro de los Salmos. Que su hoja no cae. Siempre he mencionado que Dios me comenzó dando estos avisos después de yo hacer 7 días, 6 noches, no agua, no alimentos. En realidad, cuando una persona hace esto, en esos días está en las manos de Dios. Está listo, porque solo Dios es quien puede fortalecer a un ser humano en 7 días, 6 noches, no probando agua, no tomando, no comiendo alimentos.
Han habido personas que han hecho más tiempo. El mismo Dios estuvo 40 días, 40 noches en el desierto. Y la palabra de Dios dice que fue llevado en el espíritu al desierto y allí habló frente a frente con Satanás. De ahí fue llevado hacia una parte alta también. Después de que hizo los 40 días y 40 noches, estuvo frente a frente con Satanás. Pero lo bonito de este relato es que el Señor Jesús no fue engañado por Satanás. Al contrario, el Señor Jesús le habló con autoridad, con palabra de Dios. Y lo que hacía el Señor Jesús era repetir la palabra de Dios, como le dijo al mismo Satanás. Cuando Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. El Señor Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De ahí Satanás usa otra idea y le dice, escrito está, a tus ángeles mandará cerca de ti para que te sostengan en sus manos. Tírate abajo. Y el Señor Jesús le responde, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás quería que el Señor Jesús lo sirviera, porque también le dijo, si postrado me adorares, te daré todo esto. Y dice que Satanás le mostró todos los lujos del mundo, la vanidad, pero el Señor Jesús no se dejó engañar. En esos tiempos comencé viendo algunos pequeños sueños. Como el que Dios me permite ver en lo invisible, donde nuestros ojos físicos no pueden ver. Ese es el gran poder de Dios, que te puede hacer que veas lo que tus ojos físicos no pueden ver. Él te hace que los veas con los ojos de tu alma. Eso es lo que Dios hizo conmigo. Él me hizo ver con mis ojos del alma lo que hay en lo invisible para los ojos físicos. Dios quiere que aprendamos a ver lo que hay en lo invisible para el ojo humano.
Son miles y miles de malos espíritus. Esos malos espíritus se me abrían camino y yo podía pasar en medio de ellos. Por supuesto tenía que invocar el nombre del Señor Jesús a cada momento. ¿Te imaginas tú día y noche tener que andar invocando el nombre del Señor Jesús? Eso es lo que Dios quiere, que lleguemos a ese nivel, pero con su poder. Porque si no tenemos el poder del Señor Jesús, no funcionaría. Porque su palabra habla de unos hombres que quisieron hacer lo que los apóstoles hacían, porque los apóstoles tenían la autoridad de reprender malos espíritus de las personas. Y estos hombres quisieron imitar a estos varones y le dijeron a un hombre: en el nombre del que invoca Pablo, sal de él. O en el nombre de Jesús. Pero los malos espíritus que estaban en este hombre hablaron y dijeron: sabemos quién es Jesús y conocemos a Pablo, pero a vosotros no los conocemos. Y la Escritura dice que estos hombres fueron golpeados y los mandaron desnudos, sin ropa. Los malos espíritus que estaban adentro de aquel hombre eran muchos. Y no podemos pelear contra muchos malos espíritus si no estamos preparados. Así es que por eso es que existen muchos que procesan las cosas de Dios, andan en grandes campañas, llegan los sillas de ruedas con los paralíticos, los ciegos y los mudos, y así como llegan, así se van. Porque la persona que está allí vestida de blanco, si es posible, el gran predicador internacional o predicadora, no tiene poder de Dios. Y sencillamente es una burla, porque los malos espíritus se pueden burlar fácilmente. Las personas están poseídas por malos espíritus con diferentes enfermedades. Como dice la palabra, que había un hombre lunático y así, y había un endemoniado. Y la palabra menciona de diferentes clases de males. Pero el Señor Jesús ordenaba fuera y salían fuera. Es muy bonito cuando tú cuentas alguna experiencia donde Dios te apoyó. Cuando yo cuento una experiencia donde Dios me apoyó y la persona fue liberada. Es muy bonito contarlas. Yo fui a orar por un enfermo a un hospital, y cuando me fui de orar de ese hospital, como a los
Media hora el enfermo está llamando por teléfono que Dios lo había liberado. Así es que es una experiencia muy bonita que contar. Dios no se tardó ni 5 horas para sanar a este enfermo. Yo lo que hice fue poner mis manos sobre él. Le dije unas cuantas palabras especiales y Dios hizo el resto. Así que es muy bonito contar experiencias reales. En esos tiempos Dios me comenzó a dar sueños y yo me despertaba contando lo que soñaba. Después que yo leo la palabra de Dios, descubro que la palabra de Dios me apoya en estas cosas. Muchas personas en iglesias no creen en estas cosas. Pastores se burlan de estas cosas. Se están burlando de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te dice a ti y a mí que José, el hijo de Jacob, se despertaba contando lo que soñaba. Sus hermanos lo llegaron a odiar tanto que lo quisieron matar. Aún su papá le llegó a decir un día: ¿qué significa ese sueño? ¿Acaso yo y tu madre nos vamos a postrar ante ti? José, me imagino que sufría en cierta manera porque ni su propio papá en esa ocasión lo apoyó. Pero al final, la palabra de Dios te dice a ti y a mí que José llegó a ser el segundo de un gran faraón en Egipto. Dios tiene el poder para levantarte a ti y a mí de donde estás, de donde yo estoy, y ponernos en un lugar alto. No es el primer persona en la palabra de Dios donde habla que Dios lo puso en un puesto de un momento a otro o de un tiempo a otro y llegó a ser alguien muy importante en la sociedad, en el pueblo de Dios. En estas cosas yo creo. Por eso Dios me impulsa a hablar lo que hablo. Dios me daba sueños cuando yo estaba dormido. Las palabras que escuché dormido: levántate a orar. Hijo mío, levántate a orar. No esperes que te diga la segunda vez. Esas palabras son para mí, son para ti también. Recíbelas y ponlas en práctica. Levántate a orar. Si Dios te da la fuerza, si Dios me da la fuerza, levantémonos a orar cuando el Espíritu de Dios nos diga. También lo podemos hacer manejando, en el trabajo. Dios es todopoderoso para librarte de la muerte, como me ha librado a mí. Para morir son segundos
y para ser librado por Dios son segundos. Es una gran diferencia cuando Dios nos libra en segundos de la muerte. A otros en segundos no los libra de la muerte. En segundos están yendo para el mismo infierno, o en segundos estamos yendo para el reino de los cielos por fe en Jesucristo. Sueños como este me veo en una parte del planeta Tierra como en décima dimensión. Porque yo podía verme en el parte del planeta Tierra, podía ver un abismo enfrente, podía ver todo el planeta Tierra al mismo tiempo. Es algo tal como lo cuento. Veía un joven que en Honduras lo conocía por nombre Miguel. Este joven, me recuerdo que tenía un parecido en su físico como el de un ángel. Como el de un ángel. ¿Por qué digo así? Porque se cree que los ángeles son blancos, ojos como muy bonitos, pelo rubio. Este joven era así de este físico y me recuerdo que nos llevábamos muy bien, cantábamos juntos, pero en el sueño yo lo veía con su cabeza guindada en el abismo, su cuerpo estaba en la tierra todavía, yo estaba en otra posición viendo esta escena. Veía una jeringa de droga. Dios saberá si el muchacho usaba eso. Yo nunca lo vi. Pero no se me olvida detalles como estos. El abismo enfrente, cerca de donde yo estaba, y el joven tenía la cabeza guindada al abismo. Solo le hacía falta la otra parte del cuerpo que cayera al abismo. Veía yo en el espacio un personaje de una forma anciana que me veía. Yo por fe lo describo que es Dios. Dios puede mostrarse a uno como Él quiera. Toda vez en cuando tú sientas que Él puede ser o Él es. Porque en el sueño me veía o nos veía a mí y al otro que estaba ya para caer al abismo. Estos sueños los tuve en Honduras. Y así Dios me habló en diferentes maneras, como dándome citas bíblicas en las escrituras, y voy a mencionar citas bíblicas
para todos los que escuchen este relato real. Cuando Dios te habla a ti y a mí, dormido, tú te despiertas y te recuerdas de lo que soñaste. Dios tiene poder para hacer que no se te olvide lo que oíste o vistes. Y me gustaría que los que escuchen este relato agarren un lápiz y anoten capítulo y versículo y lo busquen en sus propias Biblias para que vean que Dios en realidad me habló en esas noches. Hay versículos o capítulos y versículos que fueron en diferente tiempo. No son muchos, pero aunque sea uno, si viene de Dios, es para vida eterna. Así es que mi deseo es que lo anoten en un libro y lo pongan allí como especial. Capítulos y versículos especiales que Dios me ha dado en sueños, estando yo dormido. El primero o uno de los primeros partes de la Biblia que Dios me ha dado dormido, y lo cuento